Ay, señor. Hola, ¿qué pasó? ¿Qué no me pasó? ¿Qué hiciste ahora, William? Me colocaron un parte ¿Y por qué te colocaron un parte? solo porque crucé una U que estaba prohibida y no tenía cinturón de seguridad. Ay, Dios. Sí. Yo creo que ya hemos hablado de usar la inteligencia vial, ¿no? Sí, pero en las vías principales, DITU, Carrera 30, NQS, Autopista Norte, Autopista Sur. No, señor, nada, Pero nada una de eso. callecita aquí nomás. Y soy tan de malas que me encuentro con un policía. ¿Ah? Eso te pasa por hacer tus propias reglas. ¿M? Pero... Ahora tienes que sufrir las consecuencias, ahí está tu parte. Y sí que me dolió, ¿viste? Sí, muy, muy alto. Bastante. Imagínate. No, pero ¿sabes que eso me recuerda a cómo somos nosotros? Nosotros, ¿cómo? Sí, pues en el ámbito de Dios, Dios nos deja a nosotros leyes o reglas del juego que nosotros pensamos que son descontextualizadas y restrictivas, y no es así, son para nuestro propio bien. Con ellas evitamos que nos pasen cosas malas. Sí, como las que me pasan a mí. Eso también aplica en la Exacto. vida cristiana. Y por eso nosotros vamos a estar hablando sobre eso. ¿Cuántos de ustedes nos hemos dicho, me es imposible cumplir la ley de Dios? Así que si usted se encuentra identificado conmigo, le invito a que se quede porque vamos a estar hablando de eso. ¿Por qué no es imposible cumplir la ley de Dios? Además que nos podemos deleitar en ella, gozarnos en la ley. Ya saben ustedes, en unos minutos vamos a hablar de esto. ¿Quién de nosotros no ha sido herido? ¿Quién de nosotros no tiene culpa o dolor? Y es rechazado por sus pecados. A esas vidas sin valor fue dada gracia por amor. No hay extraños, no hay indignos, no hay perdidos. En Dios muchos cayeron, mas aleluya, pues no hay
Y volvemos aquí a esta hora del día con Giovanni Llanos, a quien saludamos. Gracias, Giovanni, por estar aquí con nosotros. Qué alegría, William y Johanna, gracias por su invitación y qué alegría. Saludamos a los hermanos que se encuentran en la red. Claro que sí, ¿no? Nosotros mucho más contentos porque usted viene aquí a visitarnos y a hablar de un tema que, pues para muchos es como engorroso, porque ¿cuántos de ustedes no han dicho, me es imposible cumplir la ley de Dios? ¿No es así? Ujú. O nos pasa como a William, que pensamos que esas leyes que nos parecen restrictivas se nos vuelven como inconvenientes, entonces hacemos... Contra mía. No, Hermano no. William, tal vez la falta de comprensión del tema ha hecho que nosotros desarrollemos mal un espíritu de incorrección frente al tema. Esta mañana vamos a analizar un poquito el tema para poder desarrollar la idea acerca de la preciosa ley de Dios. Muy bien, esta ley, no sé, tal vez en el día de hoy se encuentra un poquito descontextualizada. Tal vez Dios no pensó en nosotros, digamos en la gente del siglo XXI, y hizo la ley, bueno, en ese tiempo, usted sabe, del pueblo del Sinaí, del pueblo de Israel. ¿No creería usted que la ley está un poquito descontextualizada para nosotros? Hermano, Dios es un Dios, es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo, no podemos decir que Él varía, que Él cambia. Su ley, o la ley más bien, en cualquier tipo de sociedad, es lo que guía la conducta de los hombres. La ley es necesaria, los hombres se desordenan, se desubican sin la ley. Por eso las aplicaciones, especialmente de la ley moral que se presenta en la Biblia, son las aplicaciones que son dadas al tamaño del hombre, William. No fueron dadas ni más grandes que el hombre, ni menos que el hombre, fueron dadas al tamaño del hombre. Y por eso Ok. son cumplibles. Es Claro. decir, es una realidad, puede ser una realidad en nosotros. Por supuesto. ¿De qué depende que nosotros podamos cumplir esta ley? Mira, es importante entender el tema de la ley en la Biblia. Ujú. La palabra ley en el Antiguo Testamento se presenta como la Torá. ¿Has escuchado hablar de la Torá? Sí. La Torá es la palabra que se utiliza para ley en el Antiguo Testamento y nomos en el griego en el Nuevo Testamento. Se presenta en la Biblia 600, o más bien en el Pentateuco, 613 leyes. Y a veces, hermano William, 613 leyes o mandamientos en diferentes formas que se le da el nombre de leyes, mandatos, mandamientos. Y a veces la incorrección en la aplicación a cada una de ellas hace que nosotros nos confundamos. Claro. Claro, nos confundimos en relación, y muchos de ellos han sido mal interpretados para presentarlos como la santa ley de Dios. Entonces, partamos de ese hecho. La Biblia presenta mandamientos o mandatos de parte de Moisés, algunos de ellos ceremoniales o leyes ceremoniales, lo que llaman leyes ceremoniales, Ujú. civiles o leyes de salud también, o leyes sociales. Pero esas leyes ceremoniales nos cobija a nosotros hoy en día. Hermano, es importantísimo entender que cada una de las leyes tuvieron su tiempo, tuvieron su momento. ¿Mm? Ok. La falta de comprensión de algunos versículos particulares en la Biblia es lo que ha desatado la confusión y tal vez el desapego a la ley de Dios, hermano. No todas las leyes que se encuentran en la Biblia son aplicables a nuestros días. Por ejemplo, las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales tuvieron su tiempo y su cumplimiento con nuestro Salvador Cristo Jesús. Claro, sí, porque imagínate estar hoy en día todavía con el corderito, la paloma, para Sí, la expiación de mis construyendo pecados. altares. Sí, sería difícil. Recordemos que Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Claro, el cumplimiento entonces de ese cordero inmolado y de ese sacrificio ceremonial se dio con el máximo sacrificio dado por Cristo O en la sea cruz que del ahí Calvario. es donde se dejan esas leyes ceremoniales de lado y ya solo estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, ¿sí? Hermanos, la ley de los 10 mandamientos es la ley moral de Dios.
es la ley que se expresa en la Biblia. Y vamos a hablar de la ley, hermano, porque podríamos presentar puntos teológicos y demasiados textos que nos llevarían a encontrarnos con la ley de una manera teológica, pero yo quiero presentarle la ley hoy como una relación con Dios. ¿Saben que la ley, más que algo estricto que Dios quisiera o que quiso para nosotros, más que una restricción, es una relación? Ok, nunca lo había visto por ese lado. Sí, no, yo tampoco. Por eso lo que tú decías, podemos gozarnos incluso en la ley. Pero entonces háblenos de esta ley de relación que yo sí quiero conocer. Hermano, la ley de Dios, los 10 mandamientos, la santa y sagrada ley de Dios, escrita por el dedo de Dios De mismo, Dios, ajá. tan sagrada que fue escrita por su dedo, tiene como propósito, en primera instancia, señalarnos el pecado. Romanos 3:20 dice que ella nos señala el pecado, de tal manera que al conocer el pecado, vemos entonces la magnitud de él. Yo recuerdo que Ok. Joana decía en un programa anterior que la ley era como un espejo. No sé si ustedes se acuerdan. Yo soy un fiel audiente también. Ay, qué bien. Y yo traje un espejo, hermanos. Y el espejo nos muestra nuestra condición, ¿no? Nos muestra nuestra condición. Así que nos muestra cómo estamos. Eso es la ley de Dios, hermanos, que nos muestra nuestra condición. Por lo tanto, al ser humano pecador no le gusta mucho que se le presente su condición. Pero cuando nosotros nos encontramos con Cristo, lo que Cristo hace es limpiar nuestra vida. Y para limpiarla, tiene que utilizar el espejo Un de su ley. espejo, que eso sería ir como una relación, bueno, ahí ya entraría esa primera relación, ¿no? Claro. Otra particularidad de la santa ley de Dios es que hace que nosotros nos devuelve o nos restaura a la imagen de Dios. ¿Sabías que cuando nosotros entramos a una relación con Dios, esa ley Él la pone en nuestro corazón? ¿Has leído lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 10? No, pero sería interesante que lo buscáramos. Allá también en sus casas lo pueden hacer. ¿Podemos leerlo? Claro que Claro sí. que sí. Hebreos, Capítulo 8, versículo 10. Hebreos capítulo 8, 8, versículo 10. 10. Dice la santa palabra de Dios: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y la escribiré en sus corazones, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios quiere tener una relación con nosotros, ya no con una ley escrita en tablas de piedra, sino con una ley escrita en nuestros Corazones. corazones. Por supuesto. Esa ley incluye, hermano William, hermana Joana, un cambio de vida, una nueva vida. Cuando Él escribe esa ley en nuestro corazón, ahora Él cambia y transforma nuestra vida. Eso hace, hermano, que nosotros seamos guardados del mal, del pecado. Lo que te pasó en el semáforo, Por aquí cerquita. por aquí cerquita le pasó. Hermano, nosotros cuando algunos dicen que estamos bajo la maldición de la ley. ¿Han escuchado eso? Sí, Sí. muchísimo. Tal vez tú lo has escuchado. Muchísimas veces. Bajo la maldición de la ley. Ahora, la incomprensión de algunos textos en la Biblia hacen que se presenten direcciones como esas. Pero, ¿qué es mejor? ¿Estar bajo la ley o estar fuera de la ley? Ahora, te voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Si tú hubieses estado bajo la ley en relación hubieses obedecido lo que la ley dice, ¿te hubiese ido como te fue? No, claramente no. No. Ahí tiene que pagar el parte. Ahora tienes que pagar tu parte. Pero la ley, hermano, hace una obra de protección. Hace una obra de protección en nuestra vida. Claro que sí. La ley tiene como propósito resguardar nuestra vida cristiana. Guardarnos de la maldad, del maligno, y llevarnos a un carácter semejante al de Dios. ¿No dice el salmista que la ley es eterna? Sí. ¿No dice Romanos 7:7 que la ley es santa, justa y buena? De tal manera que la ley, hermanos, nos resguarda y nos lleva a la imagen de Dios, nos recupera, nos devuelve a la imagen de Dios. Pues ahorita que usted habla de esos versículos que uno malinterpreta, encontré un versículo en la Biblia que me dejó frío y se encuentra en Deuteronomios 28, capítulo 5. Y, Capítulo capítulo 15. 15, exacto.
Y nos dice algo de la ley que yo sí quisiera que me explicara, porque acá nos dice, pero si no obedeces al Señor tu Dios para cuidar de poner por obra todos tus mandatos y normas que te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán las siguientes maldiciones. Maldito serás en la ciudad, en el campo. Maldito tu canastillo y el lugar donde amasas tu harina. Maldito el fruto de tu vientre, de tu tierra, la cría de tus vacas y ovejas. Maldito serás tú al entrar y al salir. El Señor y enviará contra ti maldición, desastre y amenaza en todo cuanto pongas en tu mano. Y también dice, hasta que seas destruido y perezcas, presto a causa de la maldad de tus obras, por las que me habrás dejado, el Señor mostrará mortandad, hasta consumirte en la tierra que entras a poseer. Esto, cuando yo leí eso dije, ok. Acá dice que la ley es amor, que la ley, y lo que usted me decía, que la ley es más para una relación con Cristo, pero acá esto parece una sentencia dictatorial. ¡Qué miedo! Claro, hermano. De esa manera la ven muchos, ¿sabes? Claro. Por la falta de comprensión. Pero cuando nosotros entendemos algunos pasajes de la santa palabra de Dios, aprendemos a amarla y a comprender lo que ella nos dice. Deuteronomio 28, hermano, ¿sabías que Deuteronomio 28 es el libro de las bendiciones y las maldiciones? Es todo un libro presentado en estos capítulos, el libro de las bendiciones y las maldiciones. Y fue dado, Deuteronomios, de por sí, Deuteronomios es la repetición de la ley, es la conjugación del Pentateuco puesto allí y enfrentado a los últimos días de Moisés. Y en el capítulo 28 se presentan las bendiciones y las maldiciones que Dios presenta, pero en favor de conducir al pueblo a una obediencia verdadera y real de todo corazón. Yo te pregunto, William, Johanna, ¿no ha sido ese el propósito de Dios siempre con nosotros? Claro que sí. Llevarnos hacia Él, conducirnos hacia una mejor relación con Él. Y tener una mejor vida. Claro. Es que los primeros beneficiados somos nosotros cuando guardamos los mandamientos, nadie más. Y más cuando tú pues dices que frente a este versículo pues yo me ponía a pensar pues sobre la maldición y pues en realidad hay mucha gente que no guarda la ley de Dios y yo no veo ninguna de esa sentencia, por decirlo así, para que nosotros creamos. O sea, en ese sentido es cuando uno tiene que ver el contexto y el momento en que se escribió ese versículo, ¿verdad? Ahí aplica, es que dice de que un texto sin contexto es un pretexto. Por supuesto. Sí, es verdad. Bueno, y entonces, ¿cómo sería ahí este versículo? A la altura del capítulo 28, a la altura de los capítulos anteriores, el Señor, por medio de Moisés, está conduciendo a su pueblo a la obediencia. En el capítulo 29 se presenta a Dios renovando su pacto. A la altura del versículo 21, por ejemplo, el Señor, o todo el capítulo 29, no podemos por tiempo leerlo todo, pero ustedes van a encontrar allí que el pueblo de Israel era un pueblo demasiado idólatra. Uy, sí. Y para poder llevar un pueblo que venía de la cautividad de Egipto en la idolatría a la obediencia a Dios, habían algunas formas o métodos que Dios, el Dios del cielo, tendría que utilizar con ellos para poder guiar su buen caminar. Dentro de ellas, el Señor, por medio de Moisés, incluyó los mandatos, las normas, que no son la ley moral, que representan las conductas sociales, civiles y de salud para el pueblo y de esa manera guiarlo en un mejor caminar, como una persona que tiene problemas con el alcoholismo, tiene todo un tratamiento y a veces ese tratamiento no lo vemos muy bueno, ¿cierto que no? A veces tendrán que aislarlo de su familia, imagínate, aislarlo de su familia. A veces tendrán que forzarlo a hacer algo que no quiere, pero de alguna manera cuando él salga de ese tratamiento, entonces agradecerá. De esa manera el pueblo de Israel también se vio enfrentado. El capítulo 29, versículo 21 dice, el Señor lo apartará de las tribus de Israel, apartará de las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escritas en el libro de la ley. Es decir, el Señor habría de apartar al pueblo de Israel y habría de ejecutar esas maldiciones si el pueblo de Israel continuaba, según los versículos anteriores, en sus abominaciones, dice el versículo 17, en sus ídolos de madera, de piedra, de plata y de oro. Porque de todas formas,
todas las infracciones que nosotros hagamos tienen unas consecuencias. Así como nosotros encontramos en las leyes civiles y constitucionales, Por que supuesto. uno también podría Exacto. tomar algunas normas y uno decir, no, la Constitución de 1991 es Terrible. imposible cumplirla, o sea, terrible. Así también podría pasar en la Biblia, pero tenemos que mirar el contexto y ser lo suficientemente sabios y maduros también Para poder entenderla. entender Claro de que qué sí. se trata y con qué propósito Dios nos crea la Y ley. para poder aceptarla, hermano William. ¿Qué es lo más importante? Claro, por supuesto, porque hoy por hoy muchos han tomado textos como ese texto que encontramos allí en Colosenses. ¿Recuerdas el texto que dice, lo podemos leer? Claro. Claro. Colosenses, hay un texto que dice, porque hay muchos que se han desviado de la ley y del precioso tema de la ley como una ley de amor, por este texto que se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículo 14, no sé si lo recuerdan los hermanos allá en la casa. Dice Colosenses capítulo 2, Creo que está versículo 14, canceló, hablando de Cristo, la nota de nuestra deuda o el acta de los decretos, dice la versión 60, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros, la quitó y la clavó en la cruz. En el madero. En el madero la clavó. Y entonces muchos han aludido a este Ay, sí, versículo. eso sí que genera polémica. Claro. Sí, porque dice que, bueno, ya Cristo vino acá, murió por nosotros, así que ya no hay ley, solo somos salvos por la gracia. Solo somos salvos por la gracia. Y hermanos, qué contradicción. Porque lo que hace la gracia, hermano querido, Es llevarlo al cumplimiento de la ley. es ¿no? llevarnos al Exacto. cumplimiento de la ley. Ujú. ¿No es así? ¿No es Claramente, cierto que, sí, sí, sí. que si tú eres libre, lo que haces es obedecer a Dios? Exacto. ¿Qué más muestra de amor sería para nosotros, para con Dios, que ser obediente? ¿No dijo Cristo, si me amáis, qué? Guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. El versículo, volvemos al versículo, en su contexto, hermanos, está presentando el apóstol Pablo la reacción contra los falsos maestros. Y ahora él presenta una falsa enseñanza que se estaba dando allí. Y cuando él habla de cancelar la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros, está hablando de un acta de decretos de pecado que había en contra de nosotros. Pero no sabemos, algún hermano descontextualizado ubicó eso como la ley de Dios. Sí. Ahí no dice en ningún lado, ni en su contexto, ni en su pretexto, que pueda ser la ley de Dios. Así que más adelante en el versículo 16 algunos aluden al santo día de reposo, el cuarto mandamiento, hermano William. Y es que ahí es donde Importante. vamos, ¿no? Porque Sí, sí, sí. entonces se llega de que, ay, sí, se anuló la ley, pero entonces uno sabe que matar es malo, que robar es malo, que mentir es malo, pero cuando llegamos al cuarto mandamiento, parece ser que ese fue el único que se abolió. Ese fue el único que se abolió. El versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida, bebida, en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Uy. Entonces Usted muchos puso se un encuentran texto eso. bastante, sí. Porque a mí me presentan un texto de eso y yo quedo como así. Claro. Pero ¿por qué? Porque a veces utilizamos ese texto para ir en contra de los designios de Dios, porque los designios de Dios a veces van en contra de lo que yo quiero. Y no es así. El salmista dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmos capítulo 40, Mi versículo deleite. 8. Ujú. Y tu ley está en medio de mi corazón. No hay nada más agradable que obedecer a Dios y servirle cuando nosotros estamos enamorados de Él. El versículo 16, lo que está hablando de lo que está hablando el apóstol Pablo, es que habían muchos que estaban juzgando a los hermanos cristianos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo en esa transición. Y entonces estaban señalándolos porque algunos de ellos todavía iban a algunas fiestas de luna nueva, como dice allí. Los sábados no son los sábados semanales o de séptimo día que se presentan en la semana, sino son los sábados, hermanos, que se hacían por 7 días. Ah. Cada 7 años se hacía una fiesta. Ya sin Ya, Los pero sábados- sí. Claro, hermano.
Eran sábados de 7 días, o sea, reposo absoluto. Qué bueno sería que hoy hubiese eso, ¿no? Uy, sí. Yo solicito un sábado. Él solicita. Sin embargo, estos sábados se daban, y algunos hermanos cristianos ahora estaban en observancia de esos sábados, y el apóstol Pablo dice, no los juzguen, no los juzguen, no los juzguen, no hay algún problema con que ellos desarrollen la observancia de esos sábados. Más adelante irán conociendo, más adelante irán aprendiendo, así que no los juzguen. Más adelante él habla de la madurez espiritual. Así y que la hay que madurez entender. espiritual a uno pues lo conlleva eso, a uno poder entender los versículos. Por supuesto, y la en su transición, contexto. la transición del judaísmo al cristianismo estaba dando un impacto bastante fuerte. No fue fácil, hermano, Claro. lograr que Es los algo que se vive judíos, hoy en día también, Giovanni, por supuesto, porque de todas formas yo sé que hay muchos amigos que, bueno, no son adventistas y que posiblemente nos están viendo, que ellos también deben tener una transición fuerte. Incluso el tema más difícil, y Es bueno, no sé por qué, es el sábado. El sábado. Ujú. por supuesto. Pero ya sabemos que ese sábado no se refiere a un sábado día a la semana, día No. séptimo, sino a los sábados Una de ellos. semana. Ujú. A los sábados que ellos generalizaban, de Levíticos, Sí. encontramos esta clase de sábados, esta clase de lunas nuevas. Más adelante él va a hablar del gnosticismo, de la adoración a los ángeles, todos esos temas que se encuentran en Colosenses capítulo 2, que son bastante interesantes, bastante importantes, Esto ya sería otro tema para otro programa. que no tienen que ver con la ley de Dios. Claramente. Muchísimas gracias por aclararnos pues este versículo y que inclusive puso también en conversación lo de Colosenses, que me parece un éxito, ¿no, Johanna? Claro que sí, y es verdad porque yo me he encontrado con muchas personas que precisamente te refutan ese texto y entonces sí se marca mucho en que la ley fue clavada, ¿sí? Y es muy cierto lo que dice nuestro hermano Giovanni, es que si tú te pones a ver en en la simple lectura del versículo en ninguna parte dice ley. ¿Sí? Sí. Ujú. Hermano querido, yo quiero redondear la idea, hermano, diciéndoles que la ley nos protege, nos guarda, que la ley fue escrita en nuestro corazón por el amor maravilloso de Dios para volvernos a una relación estrecha con Él. Quiero que leamos, hermano, en el tiempo que nos queda, Primera de Juan capítulo 2. No podemos dejar de leer Primera de Juan capítulo 2, porque Primera de Juan desata el nudo de si podemos nosotros guardar la ley o no, que era la pregunta inicial a la cual tú te referías, ¿no? ¿Podemos sí. nosotros guardar la ley o no? Sí es posible, si eso es una Es realidad posible. factible. ¿O no es factible? Algunos dicen, hermano, cuando estaba leyendo este tema, estaba leyendo algunos libros y algunos contrarían eso. No, es imposible. Perfecto no es sino Dios, dice. ¿Has escuchado eso? Ah, sí. Muchísimas veces. Perfecto Y no yo- es sino Dios, así que el cristianismo, dejémoslo allá, yo sigo con mi forma ritual. Pero lo que Dios hace, queridos hermanos, William, Johanna, es transformar nuestro corazón y dejar su ley grabada en las tablas de piedra de nuestro corazón. Transformarnos. Mira lo que Qué dice bonito, Primera qué de Juan bonito 2. es. Primera de Juan 2. No sé si tú lo quieres leer. Ok, veamos. Versículo 3, 4 y 5. Dice así: en esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el amor de Dios se perfecciona en verdad, en el que guarda su palabra. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Quién puede refutar este texto? Ujú. El que dice que yo le conozco Y no guarda sus Si mandamientos. fuese una imposibilidad, hermano William, entonces ese texto no existiría. Y es que los mandamientos son el reflejo del carácter de Dios. ¿Mm? Por supuesto. Ahora, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice la Biblia, no yo, es un ¿qué? Mentiroso. Es un mentiroso. Y la verdad, ¿y quién es la verdad, hermano? ¿Ustedes recuerdan quién es la verdad? Cristo dijo, yo soy el camino, la La verdad y la vida. No está en él. La verdad no está en él. El apóstol Juan dice, pero el amor se ha perfeccionado en verdad,
en el que guarda su palabra, pero esto sabemos, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que está en él, debe andar como él anduvo. Ando. Muchísimas gracias, Giovanni, por esas reflexiones tan bonitas. Así que ya sabemos que la ley de Dios es como una guía, Ujú, es nuestro Como un espejo. ¿cierto? Nos protegen, nos ayudan a relacionarnos más con Dios, revelan el carácter de Dios. Mira todo lo hermoso que hay alrededor de la ley de Dios. Y el que no lo hace es un mentiroso porque entonces no le conoce a él. Claro. Hermano, algunos se empecinan en contra del espejo de la ley de Dios. Se empecinan y entonces rechazan. Recuerdo que un pastor decía en estos días, es como el indio, es cierto, que iba caminando por la selva y había un trozo de espejo botado en el piso. Y entonces él lo levantó y como él estaba despeinado y sucio, lo vio. Y cuando lo vio, dijo, qué feo es esto, por eso lo botaron. Y lo botó entonces. Lo desplazó. Y algunos hacen así, hermanos, con la ley de Dios. Es su responsabilidad obedecer o no obedecer, eso ya es decisión suya. Pero los 10 mandamientos están ahí. Dios nos lo mostró para nuestro beneficio, para que sea una guía, para que nosotros nos relacionemos con él y nos parezcamos a Él, para beneficio de nosotros Amén. y de nuestro prójimo. Porque también en la ley de Dios, que está dividida en 2 partes, que son 4 mandamientos, que se relacionan a Él y ya 6 se relacionan al prójimo. Al ¿no? prójimo. Ujú. Y eso es para que nosotros seamos mejores personas, seamos mejores ciudadanos. Nosotros, quiero recordarte, en el tiempo que nos queda, que nosotros somos juzgados delante de Dios por medio de la fe, no por las obras de la ley. Sin embargo, Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo dice que él no invalida, por la gracia no invalida la ley. Eso es un texto clave. Romanos capítulo 3, versículo 31. Sí, porque la gracia lo lleva al cumplimiento de la ley. La gracia nos lleva al cumplimiento de la ley. Porque si de todas formas nosotros cumplimos la ley al pie de la letra como el joven rico, de nada nos sirve si no creemos en Él. Sí, si no claro. hay amor. Si no hay amor, Exacto. de nada, el cumplimiento de la ley es amor. Sin embargo, nosotros somos justificados por Dios por medio de la fe. Eso es lo que la Biblia enseña, sin el cumplimiento de la ley. Es decir, somos recibidos, somos aceptados más bien por Dios por medio de la fe, la De la entrega de fe. nuestro corazón. Ujú. Sin Claro que embargo, sí. la obediencia a Dios hace que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Dios que está en los cielos. Juzgados por Dios por medio de la fe, Sí. pero juzgados por los hombres Por las el obras. cumplimiento de la ley. Por el cumplimiento de la ley, sí que eso Wow. viene ahí reflejado en las obras, ¿no? Ajá. Que eso viene reflejado. Pues nosotros de ese tema vamos a estar hablando precisamente mañana, porque no tiene sentido que nosotros realicemos obras caritativas y donaciones grandes si nosotros no tenemos a Dios. O sea, eso sería algo como muy hueco. De eso vamos a estar hablando mañana, Giovanni. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hermanos, gracias. Por venir Muchas aquí a la sala y gracias. hablemos Ujú. de Él para hablar de temas relacionados con Dios, porque qué rico es hablar de Él, ¿no? Sí, que sí. Maravilloso. Nosotros nos vemos el día de mañana, ustedes ya saben, 8 de la mañana con repetición a las 2 de la tarde. Esto es Hablemos de Él, que usted está viendo a través de www.canalvidaeterna.tv. Y antes de irme, Giovanni, ¿usted qué va a hacer el 4 de mayo? El 4 de mayo vamos a estar reunidos en un gran evento. Claro que sí, Ajá. vamos a estar en Macro el evento centro de maravilloso. convenciones del G2. Allá va a haber una fiesta espiritual grandísima que usted no se puede perder. Así que pendiente de lo que va a suceder el 4 de mayo y también para que lleve mucha más gente, ¿no? Muy bien, sí, sí, sí. Va a ser una linda fiesta. Alabanza, bautismos, testimonio, todo esto vamos a gozar el 4 de mayo porque vamos a clausurar el gran proyecto evangelístico de la Iglesia Adventista, Visión, un millón. 1 millón. Así que nosotros los esperamos allá el 4 de mayo y también mañana aquí en nuestro canal, en la sala de Hablemos de Él. Esto es todo por hoy. Cuídense. Chao.